Las auxinas son fitohormonas que participan en todos los procesos de desarrollo de las plantas y a nivel celular intervienen en los procesos de división, elongación y diferenciación celular. La auxina se distribuye diferencialmente entre células y tejidos. En algunos casos se acumula localmente en una célula o un grupo de células, en otros cambia su distribución entre células y también puede tener una distribución diferencial en los tejidos vegetales. Este gradiente de auxinas es percibido y procesado de manera diferente en cada tipo celular, lo que permite que se ejecuten variados procesos de desarrollo tanto en el tiempo como en el espacio. Existen dos maneras de transportar a las auxinas. El que nos interesa en este caso es un proceso lento y de corta distancia que se da hacia adentro y hacia fuera de la célula, y es llevado a cabo por la acción de familias de proteínas transportadoras de membrana. En este video se hablará de las proteínas PIN, transportadores de flujo de auxina. En Arabidopsis, esta familia está constituida por 8 miembros, de los cuales PIN 1, 2, 3, 4 y 7 tienen un dominio citosólico largo, se localizan en la membrana plasmática y determinan la dirección y el flujo de las auxinas. Los otros tres tienen un dominio citosólico corto, de los cuales PIN 5 y PIN 8 se localizan en el retículo endoplasmático y se ha demostrado que participan en la homeostasis de la auxina. Y finalmente, PIN 6 participa en la homeostasis de la auxina y se infiere que también se localiza en el retículo, aunque no se ha demostrado experimentalmente. Los transportadores PIN, como la mayoría de proteínas que van a la vía de secreción, se sintetizan en los ribosomas asociados al retículo endoplasmático rugoso. La síntesis inicia con la transcripción de los genes PIN en el ARN mensajero, que después viaja al citosol para que la traducción se realice en los ribosomas al mismo tiempo que la proteína entra al retículo, en donde después sufre el adecuado plegamiento y las debidas modificaciones posttraduccionales para trasladarse al complejo de Golgi. Una vez en las cisternas de Golgi, los PIN son clasificados y empaquetados en vesículas de secreción. Se ha demostrado que el transporte de PIN 1 es a través de vesículas de clatrina. Las vesículas llegan a la membrana plasmática y se fusionan con ella en un proceso de exocitosis para que los PIN queden incrustados en la membrana. En la raíz principal de Arabidopsis, las proteínas PIN presentan diferentes tipos de localización, encontrándose la mayoría de ellas en la parte basal de las células de la vasculatura, como es el caso de PIN 1, PIN 3 y PIN 7, o en la parte basal de las células corticales, como PIN 2. Por tanto, las proteínas PIN presentan una distribución polar dentro de la célula, la cual depende de su tráfico vesicular, en concreto de su transporte bidireccional entre la membrana plasmática y compartimentos endosomales. Una vez que las vesículas de secreción de clatrina u otras proteínas llegan a la membrana plasmática, las membranas vesiculares se fusionan con ella en un proceso mediado por las proteínas SNARE, las cuales ayudan al reconocimiento de las membranas y participan activamente en su proceso de fusión, creando una especie de puente que vacía el agua entre ellas y haciendo que las membranas se unan físico-químicamente y los PIN que venían en la vesícula queden incrustados en la membrana plasmática. Incrustados en la membrana, los PIN se mantienen en ella por medio de complejos mecanismos y asociaciones con otras proteínas. Particularmente PIN 1 y PIN 2 reclutan a las proteínas MAF4-MEL en diferentes dominios polares de la membrana, y particularmente MEL1 sigue la localización de PIN 1 y PIN 2, por lo que se llegó a la conclusión de que el reclutamiento de MAF4-MEL por PIN es una característica general de ambas familias de proteínas, tanto de PIN como de MAF4-MEL. La fosforilación también es un factor determinante en el mantenimiento de los PIN en la membrana plasmática. La fosforilación de los PIN es llevada a cabo por las sinasas PID, WAG y también juegan un papel crucial en su localización polar. Cuando PID, WAG están ausentes o mutadas, la localización de MEL1 se vuelve errática y puede ser basal, apolar, lateral o citoplasmática. Según varios estudios, cuando PID, PIN1 y MAF4-MEL1 se coexpresan en protoplastos, todas las proteínas se colocan adecuadamente en la membrana plasmática. Pero cuando hay mutaciones que evitan la fosforilación de PIN1, MAF4-MEL1 no son reclutadas de forma eficiente. En los estudios también se descubrió que un tratamiento con brefeldina A inhibe la fosforilación de los PIN que se encuentran en la cara basal de la célula, pero no afecta a los PIN que se encuentran en el dominio apical, lo que provoca que MEL1 se deslocalice del dominio basal de la membrana plasmática. El tratamiento con brefeldina A también provoca que PIN2 cambie de polaridad de basal a apical y que MEL1, al seguir la polaridad del PIN, también cambie su ubicación.
En los estudios también se hizo un tratamiento con óxido de fenilarcina, el cual se observó que afecta la asociación de PID con la membrana, lo que afecta la fosforilación del PIN y por consiguiente provoca la pérdida de MEL1 de la membrana. Estos resultados sugieren que la fosforilación de PIN promovida por PID y otras quinasas AGC es fundamental para el reclutamiento eficiente de MAF4-MEL a la membrana plasmática. En ensayos in vitro se observó la formación de un complejo multiproteico en el que MAF4 unía simultáneamente a PID y a PIN2, y en estudios en vivo también se demostró la interacción de MEL1 con PIN2 y PID. Ambos estudios entonces concluyeron que PIN, MAF4-MEL y PIDWAG forman complejos multiproteicos en la membrana, interactuando físicamente entre sí. Otros experimentos demostraron que MEL1 también interactúa físicamente con D6PK, otra sinasa de la misma familia que PID, lo que sugiere que MAF4-MEL promueve la fosforilación del PIN a través de su interacción con las quinasas AGC, y se sugiere que la interacción entre el complejo PIN-MAF4-MEL-AGC tiene propiedades de retroalimentación positiva, reforzando la fosforilación del PIN y el reclutamiento de MAF4-MEL a la membrana. Además, la acción conjunta de MAF4-MEL y sinasas AGC como PID limitan la difusión lateral de PIN en la membrana, lo que contribuye a mantener su polaridad. De todos estos estudios se concluye que el proceso mediante el cual los transportadores PIN se mantienen anclados en la membrana es sumamente complicado y depende de la acción conjunta de un complejo sistema multiproteico. Sin embargo, hay momentos en la vida del PIN en el que éste tiene que ser endocitado, ya sea para su relocalización en otro dominio de la membrana, su reciclaje o su degradación si éste ya se encuentra muy gastado o ha dejado de funcionar debidamente por alguna razón. El PIN fosforilado por las sinasas AGC es candidato a endocitosis. La asociación con MAF4-MEL es lo que lo hace permanecer en la membrana, pero si esta asociación no se da y se producen además otras señales que indican endocitosis, el PIN es endocitado en una vesícula de clatrina. En la vesícula de clatrina puede regresar al endosoma temprano, en donde es reciclado y llevado nuevamente a la membrana en un proceso de exocitosis hacia el mismo o diferente dominio de la membrana plasmática. Por otro lado, si el PIN endocitado es además ubiquitinizado, es la señal para ser llevado desde el endosoma temprano hasta una vacuola lítica para ser degradado. Además del tráfico polarizado de las proteínas PIN mediante exocitosis y endocitosis, también se ha propuesto un mecanismo de transitosis para su relocalización. La transitosis implica el movimiento del PIN desde un dominio de la membrana hacia otro a través de compartimentos endosomales en el citosol de la célula, lo que permite ajustes rápidos en la distribución polar de las PIN y por tanto en el flujo de las auxinas, en respuesta a señales y necesidades ambientales o fisiológicas. Este movimiento polar de las auxinas también está involucrado en el fenómeno del geotropismo, en el cual las raíces responden a la gravedad creciendo hacia abajo, de ahí que la mayoría de proteínas PIN se encuentran en el dominio basal de las células. Cuando la dirección del crecimiento radicular llega a desviarse, la relocalización de las proteínas PIN en las células radiculares, ya sea por difusión lateral o por transitosis, permite redirigir el flujo de auxinas hacia el lado inferior de la raíz, promoviendo la inhibición del crecimiento en esa zona y facilitando la curvatura gravitrópica. Esto demuestra la importancia de la polaridad de las proteínas PIN en la respuesta adaptativa de la planta ante estímulos gravitacionales. Así se concluye la importancia de los transportadores PIN para el flujo de auxina que permite el crecimiento radicular, y obtenemos un pequeño vistazo a los complejos mecanismos que facilitan el tráfico y mantenimiento en la membrana, además del reciclaje y translocación de esta importante familia de proteínas.